Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con Germán y Lady, con Estefanía y con Ana Paulina, pues Gladys y Catalina. Vamos a hablar hoy sobre el inicio de estos procesos en casa. Germán y Lady nos acompañan desde el Amazonas, son una familia con una experiencia de vida maravillosa que tienen mucho para compartir. Estefanía es una niña que se educó en casa con un proceso desescolarizado, una niña muy autónoma que nos va a compartir también desde su proceso, y Ana Paulina, que es una de las exponentes del Unschool y sobre todo el D-School, que nos va a compartir su experiencia. Aquí vamos a compartir desde nuestras experiencias de vida sin esperar promover ningún tipo de educación, sino a partir de las experiencias y los conocimientos de todos, compartimos para este momento que todos puedan ir avanzando. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos. Entonces, para los que nos están viendo, lo que vamos a hacer es a realizar unas preguntas que van a contestar cada uno de los expositores. Y si ustedes, por favor, que tienen algunas preguntas, las van comentando. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer, entonces, primero me contestan Germán y Lady, por favor, después Estefanía y después Ana Paulina. ¿Cómo es, si yo estoy en casa, cómo sería el proceso de desintoxicación del sistema educativo? ¿Cómo consideran ustedes que podría ser esa desintoxicación del sistema? Bueno, sí, muy buenos días para todas las que están en este momento. Buenas tardes, y para todas las personas que nos acompañan. Mucha emoción de estar en la primera conversación así en vivo con los padres. Para nosotros es muy emocionante seguirlos. Anoche estaba pensando yo pues que sacar un comercial sobre el tema del azúcar es todo un logro impresionante, y yo pienso que esa es una de las primeras cosas que uno hace para hacer un poco de desintoxicación, es, digamos, aprender a tomar distancia de ciertos contenidos que se nos han venido incorporando, digamos, desde los últimos 60, 70 años, donde al parecer se creó la idea de que el consumismo es la panacea, donde se creó la idea de que el consumismo es lo que es la ruta de vida para la gente, y por ese mismo camino entró la educación, ¿no? La educación pasó de ser un servicio a convertirse como una especie de mercancía utilitaria. Entonces, pues para tomar distancia del sistema es muy clave, digamos, que haya un proceso de... Nosotros, en el caso de nosotros, pues digamos, también estamos aprendiendo, ¿no? Yo pienso que una de las formas más claves ha sido un diálogo permanente, unos acuerdos básicos en la familia, una reflexión permanente sobre todas las cosas cotidianas que uno vive, pero también, digamos, nosotros aquí en el Amazonas somos muy afortunados porque hemos tenido la posibilidad de conocer modos de educación diferentes, ¿no? Modos de educación que son, por decirlo de alguna manera, que a mí no me gusta mucho la palabra, pero son como milenarios, son tradicionales, y que permiten realmente saber que la educación está, digamos, en muchas actividades cotidianas de la gente, de la sociedad, porque parece que nos han vendido la idea de que la educación solamente se puede realizar en espacios cerrados, en recintos cerrados, en recintos controlados, y parte de la desintoxicación tiene que ver con eso, con saber que la educación se puede dar en diferentes estados, en diferentes momentos, y en diferentes etapas, y que la agrupación que se hace, digamos, también tiene, digamos, algunas fallas, porque se piensa que las personas solamente pueden estudiar y aprender ciertos contenidos en ciertos años. Entonces los niños de 5 años solo pueden aprender ciertas cosas, los de 6 años, y entonces romper esos compartimientos para nosotros ha sido muy útil, porque en ese caso sí podemos hablar nosotros desde la experiencia y tomar distancia de que la educación no es un asunto separado de la vida,
de que la educación no son cosas separadas y una de las cosas que nosotros inclusive criticamos en la universidad es que la educación no puede ser independiente de una cosa de otra, sino que tenemos que buscar los contenidos integrales y los contenidos relacionados. Y bueno, solo para hacer un poquito de énfasis, es que parte es de los padres también, cómo se distancian los padres del sistema, porque para poder acompañar un proceso de los hijos, los padres deben hacer primero una desintoxicación del sistema, porque nosotros venimos de un proceso estructurado de clases, de colegios, digamos, normal. Entonces, para nosotros poder acompañar un proceso desescolarizado, un proceso que no sigue las mismas pautas, pues realmente tenemos que hacer un ejercicio personal y un ejercicio de nosotros liberarnos de todos esos, de esas ataduras que nos dejó a nosotros el sistema para poder acompañarlos a los niños en su proceso natural. Realmente la educación es un proceso natural, es solamente observarlos, es solamente sentirlos y seguirlos. Ese es como nuestra observación al respecto. Gracias. Muchas gracias. Estefanía, por favor. Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo. Para contestar la pregunta, primero quisiera como hablar un poquito al respecto de por qué se tiene que hacer esa pregunta. Y, o sea, el hecho de que tengamos que hacer una desintoxicación, digamos, de algo, en este caso la escolarización, digamos que desintoxicación viene pues de que estamos sacando, digamos, algo del sistema que no es bueno. Entonces quisiera primero, para valorar la escolarización como algo bueno o malo, digamos que tenemos que realmente ver de qué estamos hablando. Yo considero que la escolarización, tomándola como, no solo como, digamos, un proceso en una institución educativa como en la escuela o la universidad, sino como, digamos, más bien un estilo de educación y de enseñanza que es más bien estructurado, más hacia unas competencias, más hacia unas inteligencias específicas. Digamos que viéndolo de esa manera, no podemos tachar la escolarización como algo malo ni bueno. Yo considero que el problema que tenemos como con la escolarización es que se impone en todo. En los niños se impone, en la educación se impone en toda la vida del niño, no solo, digamos, a la hora de aprender como contenidos académicos, sino también cuestiones, por ejemplo, de deportes o de artes o otras actividades. Yo siento que la escolarización, como digamos, estos procesos estructurados son algo que se impone. Digamos que ahí es donde está el problema, porque tampoco podemos decir como que la escolarización no sirva para nada. Entonces, bueno, para contestar la pregunta, ya ahora sí, puntualmente, que cómo sería un proceso de desintoxicación, pues sería simplemente dejar de hacer actividades de manera escolarizada, dejar, digamos, en mi caso personal, cuando yo salí del colegio, que pues era muy pequeña, tenía 7 años, 1 o 2 meses donde no teníamos nada estructurado, o sea, no habían horarios, no habían objetivos, simplemente fue un momento para, digamos, descansar de todo eso que se impone, digamos, toda esa estructura. Entonces, la manera de hacer una desintoxicación simplemente es dejar de hacer las cosas pues de manera escolarizada, simplemente, digamos, no me gusta vacaciones porque cuando uno dice vacaciones normalmente las personas piensan que uno no hace nada, lo cual es totalmente falso, todos los que tienen niños, pero sí, eso es mi respuesta. Muchas gracias, Estefanía. Ahora, por favor, Ana Paulina, ¿nos puedes comentar? Bueno, la pregunta que haces es cómo sería el proceso de desintoxicación del sistema. Yo creo que el proceso es una cosa que empieza y no termina. Entonces, voy a enfocarme un poco como cómo iniciar ese proceso de desintoxicación. Yo creo que cuando una familia decide salirse del sistema, o sea, el hecho de ya haber tomado esa decisión. ¿Se puede sacar el modelo, Estefanía, porque es que se oye? Perdón. No supe si me estabas hablando a mí, Ya, continúa. Hubo un problema ahí de señal. Ok, ¿sigo? Sí. Bueno, listo. Lo que decía es que cuando una familia va a empezar a educar en casa,
va a empezar el proceso de desintoxicación, ya tomó una decisión, ¿cierto? Ya hizo de cierta manera, en gran profundidad o no mucha, una reflexión y un análisis sobre que no querían seguir con el sistema como estaba. Entonces, ese es un primer paso. Entonces, a la verdad, ese primer paso, pues lo que hay que hacer es continuarlo, continuar reflexionando, continuar evaluando. Yo creo que depende de cada familia y de cada estilo, será lo que va a hacer para, digamos, ir ganando seguridad en esa convicción de que quieren vivir de una manera diferente. Creo que el proceso de desintoxicación es más de los adultos que de los niños, aunque también si los niños llevaban varios años estudiando, varios años escolarizados, pues van a tener que acostumbrarse también a esto. Por un lado, creo que leer, investigar, informarse, solo leer sobre la historia del sistema educativo le da a uno bastantes herramientas para darse cuenta por qué no quiere seguir con eso, de dónde viene, por qué el sistema educativo se parece tanto, por ejemplo, a una cárcel. Cuando uno empieza como a analizar esas cosas que nunca se le habían pasado por la cabeza, eso le va ayudando también a entender que tal vez ese sistema sí realmente es algo de lo que quiere salirse y que quiere sacarse de su ser, de su vida, de su cabeza. Y en la vida cotidiana con los niños, pues creo que ese inicio, yo sí le digo vacaciones, a diferencia de Estefanía, porque yo creo que uno en vacaciones hace muchas cosas, pero hace justamente muchas cosas que no se parecen a las del colegio. Y eso es lo que yo suelo sugerir. Hagan de cuenta que siguen en vacaciones y hagan todas esas cosas divertidas que normalmente hacen en vacaciones, empiecen a hacerlas con sus hijos, porque parte de ese proceso de desintoxicación, de desescolarización, es acostumbrarse a una nueva manera de vivir en familia, más juntos, por más tiempo, de una forma más intensa, y al principio eso puede costar trabajo, aunque ahorita pues por la cuarentena ya ese paso está adelantado. Pero sí creo que pasar más tiempo con los hijos, observarlos, conversar mucho, divertirse juntos y empezar a darse cuenta de todo lo que ellos aprenden sin que nadie les enseñe. Eso sería como un inicio. Muchas gracias, Ana Paulina. Ahora pues me gustaría que comentaran, si alguno tiene comentarios con respecto a las observaciones que hicieron los otros. No sé si Germán y Lady quieran comentar algo con respecto a las respuestas de Estefanía y Ana Paulina. Sí, yo quiero añadir algo y con respecto a lo que decía Estefanía, si efectivamente yo pienso que es un proceso, bueno, y también Ana Paulina, es un proceso permanente y uno no sabe si se complete, pero cuando yo leí la palabra en la invitación desintoxicación, yo también la veía un poco, mejor dicho, yo la veía más amplia, en un contexto más amplio que no fuera solamente de la educación, sino como también digamos, de alguna manera del sistema, aunque obviamente no nos podemos salir del sistema, pero hay, digamos, situaciones en las que uno sí puede tomar cierta distancia, cierta medida, y es muy importante, digamos, que se pueda mantener como digamos, cierto nivel crítico sin ser criticón sobre las cosas del sistema, porque tal vez fue la generación de nosotros en que las cosas parece que han cambiado rápidamente, los que estamos llegando a los 50, que nos tocó ver años maravillosos y nos tocó ver cosas como que venían como empaquetadas de Estados Unidos y que nos sonaba muy chévere cuando uno estaba chiquito, y pareciera que hablando con los amigos que uno tiene de la edad de uno, suena como que entraron todos en esa línea del consumismo, y ahora uno lo que ve es que esos padres se están quejando del comportamiento de sus hijos. Uno dice, escucha uno mucho la frase, los niños de hoy en día no sé qué cosa, y uno dice, pero son los niños de uno, o son los niños que tienen la edad de los hijos de uno. Y uno dice, ¿en qué momento fue que nosotros entramos en esa carrera loca de comprar y comprar y comprar? Porque al parecer es como lo que da la felicidad, como al parecer es lo que da el prestigio ante la sociedad, pero también el prestigio ante los hijos, y pienso que en algún momento cedimos, digamos, en algunas cosas, y nos estamos yendo hacia un lado que no es, y parte de las intoxicaciones es eso, es decir, un momentico, esto que nos están vendiendo no es lo que nosotros queremos, o exactamente lo que queremos. Tenemos que tomar distancia en términos de los consumos, en términos de los comportamientos, en términos de una cosa que es muy importante, y es que lo que decía Ana Paulina es el tema de los valores,
porque al parecer despegarse de los hijos hace parte como de una onda, como que yo tengo hijos, pero los mando al colegio y no estoy con ellos y realmente parte de las intoxicaciones es tener un diálogo muy permanente, casi cotidiano con la familia y con los propios hijos en términos de no dar recetas, pero sí reflexionar sobre algunos temas que son, pues que algunos temas que son importantes y que la verdad no tenemos respuestas, digamos, no tenemos así como la fórmula mágica, pero que en el diálogo van saliendo cosas muy interesantes. Gracias, Germán. Están haciendo una pregunta en el chat antes de contestarla y quisiera, pero por favor, en breve, que Estefanía, si tiene alguna observación con respecto a lo que dijeron los otros dos ponentes, por favor. Bueno, no, pues sí, digamos, yo abordé la pregunta desde un punto de vista más específico de lo que yo he visto como en la educación en casa, de la escolarización, pero digamos, sí estoy de acuerdo con lo que dicen Germán y Lady. Y no tengo ningún comentario. Ok, Ana Paulina, gracias. Pues Tiene cerrado el micrófono, Ana Paulina. no se abrió. Ya. Ahora sí, Ya. Perdón, le hundí 2 veces y volvió a quedar callado. Lo que decía es que sí estoy de acuerdo con lo que dice Germán en cuanto al consumismo. Creo que es algo que sentí y que noto en todas las familias o en muchas, que cuando uno empieza a cuestionar uno de los elementos del gran sistema en el que vivimos, se da que hay otro montón de elementos más que son cuestionables. Algunos empiezan cuestionando la sociedad de consumo y terminan cuestionando la educación, y otros empezamos por la educación y terminamos cuestionando otro montón de cosas, el sistema político, el sistema social y la sociedad de consumo. Entonces todo eso sí me parece que está relacionado. Ok, gracias, Ana Paulina. Una pregunta que tiene aquí el público: ¿por qué escogen el término desintoxicación y no procesos de desaprendizaje? Catalina nos va a comentar, por favor. Andrea, mira, ya lo contestaron un poco los ponentes lo vemos más amplio que solamente el sistema educativo como tal, pero también por otro lado creemos que no es exclusivo cuando uno saca a los niños del colegio. Creemos que también en vacaciones pueden haber estos procesos donde los niños tienen una libertad, un respiro, un aire, y luego regresan a su entorno normal, porque muchas veces en vacaciones simplemente los niños se escolarizan un montón más, tienen refuerzos escolares, tienen más talleres, y creemos que es mucho más, una mirada más amplia que el solo la educación en casa. Gracias, Catalina. No sé si alguno de los expositores tenga alguna observación con respecto a esta pregunta también. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta cuando yo inicio un proceso en casa, así sea solamente, así sea que voy a sacar a mis hijos del sistema, o como dijo ahorita Catalina, en vacaciones? Estefanía, me gustaría tu opinión de primera. Vale, pues como decía un poco Germán, considero que lo más importante a tomar en cuenta como padres que van a sacar o familia son a los hijos, tener un diálogo con ellos, porque, y suena muy obvio que yo lo mencione, pero he visto muchísimos casos donde digamos que la opinión personal de los hijos de que realmente qué quieren hacer los niños con su tiempo es completamente, digamos, obviada. Entonces, lo primero yo diría que para empezar como un proceso de educación en casa es como tener una muy buena relación de padres e hijos, realmente conocerse como personas, realmente ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, porque pasa mucho, sobre todo veo yo que hay muchas familias que digamos que abusan un poco la autoridad digamos, de padres que imponen como lo que sus creen, o sea, digamos lo que ellos creen
Y mientras que está muy bien que, digamos, pues una persona, digamos, con más experiencia en la vida tenga como una opinión un poco más pesada, pero a la hora del té, pues va a ser la vida del niño la que están, pues, afectando, ¿no? Entonces, para mí, recalco mucho que, por favor, que hablen con los hijos, hablen con los niños, con la familia, que todos se conozcan y tengan una buena relación y a partir de eso sí ya empezar a construir, digamos, un sistema educativo para la familia. Gracias. Se fue Ana Paulina. Ya está Ana Paulina. Germán y Lady, por favor. Y definitivamente yo pienso que de las primeras cosas y digamos de lo primerito que uno podría recomendar, digamos, en estos casos es relajarse, digamos, tomarlo con calma, porque realmente no es una decisión fácil, no es algo que se tome a la ligera y no es una, digamos, es un estilo de vida, es realmente cambiar todo como todo lo que nos han venido vendiendo, lo que nos han venido diciendo que es la vida, puede ser que no es así. Entonces, como es algo tan esencial, tan fundamental en la vida de uno, como cambiar el estilo de pensar, digamos, en que la educación puede ser de otra manera, pues es tomarlo con calma, es relajarse, es hacer un proceso lento, que realmente el tiempo y, digamos, ir buscando poco a poco herramientas y elementos que nos ayuden a abordar el proceso es mi recomendación más grande, porque nosotros realmente o personalmente yo viví al principio un agobio porque realmente uno no sabe por dónde empezar, uno no sabe, digamos, en quién se puede uno apoyar para iniciar el proceso, pero las cosas van apareciendo y realmente cuando uno comienza a caminar en en este trayecto, se da cuenta que es maravilloso y que todo va apareciendo de la mejor manera, todo el universo se va concluyendo para que las cosas salgan lo más hermosamente posible y realmente valoro mucho la posibilidad de haber descubierto este proceso a tiempo, digamos a tiempo para nuestros hijos porque nunca estuvieron escolarizados. Entonces, lo mejor es tomárselo con calma, relajarse, no agobiarse por el tiempo, porque es que finalmente el tiempo también nos lo han vendido como que es que tienen que terminar a los 16 años y es mentira. No necesariamente tenemos que someter a nuestros hijos a los mismos tiempos de las escuelas y de los colegios, sino que pueden ser otros tiempos. Es que finalmente sí tenemos que salirnos un poquito de todo lo que significa el proceso de escolarización en los cuales de nosotros venimos también. Entonces es relajarse, pensarlo, tomarse un año de calma, de observación del proceso, de ver las herramientas, de conversar con las otras familias, de tomarse realmente un tiempo para ver qué queremos como familia, qué queremos como padres y no agobiarse, digamos, no creer que es que se tiene que empezar ya de una vez en casa con todas las herramientas. No es necesario realmente. Lo importante es que se sientan bien, que los niños estén contentos, que los papás sientan que realmente es muy valioso el tiempo que pasan con ellos y que los niños solitos también nos van mostrando el camino. Gracias, gracias. Ana Paulina, por favor, nos das tu comentario. Repíteme, porfa, la pregunta, porque justo cuando se me desconectó fue que la hiciste. Entonces, no Sí, la pregunta era con respecto, ¿cuál era perdón, me la repite, era una pregunta al público, ya te la vuelvo a colocar, espérate un momentico, discúlpame. Exactamente la pregunta decía, okay, ¿por qué escogen el término de desintoxicación y no procesos de desaprendizaje y disculpa? Esa es la pregunta. Ok, pues yo creo que es lo mismo, tal vez puede ser un poco más descriptivo hablar de desintoxicación, pero al final es lo mismo, tratar de sacarse como el esquema interno que uno tiene del sistema, que lo vemos como desintoxicar, pues también es desaprender, es olvidarnos de todas esas cosas que aprendimos que ahora sentimos que no nos sirven, pero para mí es lo mismo y uno puede usar el término con el que se sienta más cómodo.
Gracias, Ana Paulina. Gladys, Eh, disculpa, es que tengo una pregunta. La gente que quiere escuchar, los que están aquí en el chat, ¿entraron por ese mismo vínculo que entramos nosotros o hay otro vínculo? no, hay otro vínculo que es el vínculo de YouTube. El vínculo de YouTube yo también se los compartí. Ya, bueno, no, eso es que hay gente que está intentando entrar y no sabía, yo no lo tenía aquí para entrar. Bueno, bien. Listo. Entonces ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo iniciar el proceso en casa? O sea, la idea es, por favor, breve, ¿cómo iniciamos el proceso en casa para poder seguir con las preguntas del público? Gracias. Por favor, Ana Paulina. Bueno, pues creo que ya hablé un poco de eso. ¿Cómo iniciar? Creo que el primer paso es decidir no mandar a los niños al colegio o sacarlos del colegio. Para mí es muy importante, como decía Lady, tomárselo con calma, quitarse el afán de la cabeza, dejar de creer que si paramos de estudiar por unos meses nuestros hijos se van a atrasar y toda su vida pues se va a ir a la caneca, quitarnos ese afán y pasar tiempo juntos, como lo decía antes, disfrutar a los hijos, intentar acercarse a ellos y bajarse a su nivel, dejar de creer que estamos siempre por encima y quitarnos un poco como esa idea que tenemos de que el rol de los papás es un rol rígido, autoritario, estamos muertos de miedo porque sentimos que tenemos una responsabilidad tan grande en las manos que creemos que forzar y obligar, poner para esto salga bien y nuestros hijos no salgan como tienen que salir. Y creo que hay que ir poco a poco ir quitándose todos esos miedos y la mejor manera de quitarse esos miedos es estando cada vez más cerca de los hijos, tomándose el tiempo para sentarse al lado de ellos y mirar qué están haciendo y por qué lo están haciendo, conocerlos más, saber qué disfrutan, saber qué les interesa, qué juegos juegan, qué libros leen, quiénes son sus amigos, de qué hablan con ellos, qué música les gusta. Creo que ese es un buen inicio y también me parece a mí que, lo digo porque fue como mi experiencia personal, tratar de entrar en la óptica del respeto a la hora de tratar a niños, porque me parece que el sistema escolar y el sistema en general y la crianza en general tradicional es muy irrespetuosa. Intentar cada actitud que yo vaya a tener frente a mi hijo, pensar si es respetuosa, pensar si la tendría con un adulto o no, para mí esa es la mejor manera de saber si algo es respetuoso o no es respetuoso. Así como brevemente podría decirles eso. Muchas gracias, Ana Paulina. Me gustaría que en unos 30 segundos nos digas cómo aplicaría eso para los padres que no están pensando en desescolarizar, sino que en las vacaciones, cuando yo estoy en las vacaciones, que los niños sean capaces de hacer esa, sí, por favor, tú, Ana Paulina. O sea, brevemente, ¿cómo podría eso aplicarse a las personas que no van a desescolarizar? Gracias. Pues exactamente igual, porque es que esto no es solo para salirse del colegio, o sea, acercarse a los hijos, conocer a los hijos, tratarlos de manera más respetuosa, debería ser un propósito de cada papá y cada mamá, entender que los tratamos de formas a veces demasiado impositivas y eso hace que la relación entre ellos y nosotros no sea tan fluida. A la larga va a hacer que la adolescencia sea complicada, que no haya confianza de ellos hacia nosotros. También confiar en los hijos me parece que es súper importante, dejar de estar siempre desconfiando y esperando a ver en qué momento van a volver a embarrarla y van a volver a hacer algo, una de esas tantas cosas que les tenemos prohibidas. Entonces, y mismas vacaciones, tratar de ser un papá distinto o una mamá distinta, más respetuoso y más cercano, quitarse los prejuicios de la cabeza y tratar de observar a los hijos, intentar verlos como realmente son. Gracias, Ana Paulina. Por favor, Germán y Lady, en la misma pregunta. Sí, yo coincido, nosotros coincidimos con Ana Paulina. Esto no es un asunto para escolares o no escolares. Realmente la palabra confianza tiene una potencia y una fuerza y un corazón muy importante en esto. Y yo pienso que ese es un eje central del asunto.
la confianza en los hijos, saber que los hijos son investigadores por naturaleza, saber que los hijos son críticos por naturaleza, saber que los hijos son libres por naturaleza. Entonces, realmente es un asunto, primero que todo esto que estamos hablando, nosotros lo tenemos claro, es que esto es un proceso familiar. Esto no es un asunto del papá o de la mamá, realmente esto es el núcleo familiar, sea cual sea el núcleo familiar, no es que a alguien se le ocurrió y tiene que ir por encima del resto de la familia para esto, inclusive en el diálogo en que nosotros hemos tenido acá en la casa también se les pregunta periódicamente a los hijos, porque tienen amigos en los colegios, si quieren ir al colegio, ¿no? Y realmente, pues, eso hace parte, digamos, de tener confianza y cuando los hijos digan quiero ir al colegio, pues se mirarán las opciones, si es el caso y si hay opciones también, porque aquí también hemos conversado que si hubiera algunas opciones uno lo podría hacer, sin embargo el proceso, digamos, de desaprendizaje o desintoxicación sí tiene que ser un asunto, digamos, como muy fundamental para saber que estamos en una sociedad completamente plagada de informaciones y que uno de los problemas más grandes hoy en día es discernir cuál de las informaciones es la verídica. Y miren, por ejemplo, lo que está pasando ahora con esta pandemia, que aquí la llamamos el innombrable, es todos los días las informaciones cambian. Entonces, ¿cómo logra uno tener un criterio claro para discernir las informaciones? Y yo lo que yo pienso, seguramente Lady coincide con eso, pero no necesariamente es que la gente ha recibido una cantidad de informaciones que son... Se nos fue la señal de Germán. Bueno, entonces, Estefanía, ¿podrías tú darnos tu opinión con respecto a este tema? Gracias. Bueno, yo quisiera recoger un punto que ya había mencionado Lady y Ana Paulina, que me parece muy importante, y es como el del tiempo, que digamos se espera que un niño sepa tales y tales cosas cuando sale del colegio a los 17, a los 18. Eso a mí sinceramente me parece ridículo, porque digamos que en principio la idea no es incorrecta de querer, digamos, que un niño esté preparado para todo en la vida. Eso es una idea, digamos, entendible y lógica que tenga la sociedad, pero a la vez es ridículo esperar que sepa, que sea experto en todas las materias, que sepa tal y tal cosas, que todo el tiempo esté estudiando. Para mí, yo pensé una comparación, una analogía similar sería si una persona estudia psicología, nadie le está preguntando por qué no está estudiando absolutamente todas las demás carreras que ofrece una universidad. Y es porque no necesariamente uno para ser exitoso o para hacer lo que necesite tiene que saber absolutamente todos los conocimientos, todas las disciplinas que hay. Entonces, a mí, digamos que ese afán de que un niño tiene a tal edad saber tal cosa me parece completamente absurdo. Si uno no sabe algo, el momento que se enfrente con eso, pues va a investigar, va a averiguar que no sé y no sé qué. Entonces, digamos que ese afán de que tienes que salir a los 16 años para luego entrar a la universidad y saber tales cosas a tal edad, me parece completamente fuera de lugar, completamente absurdo y es un afán que genera muchísima ansiedad, muchísima presión en las familias que no tiene, digamos, ninguna razón de ser, en mi opinión. Muchas gracias, Estefanía. Los tres han hablado mucho de diálogo. Aquí hay una pregunta con respecto al diálogo que dice que los niños de preescolar, me imagino que está hablando de los niños pequeños, preguntan, ¿no es suficiente el diálogo? O sea, ¿no sería suficiente? Por favor, Germán y Ley dice, para los niños pequeñitos, me imagino que están hablando, la pregunta es esa. ¿Cómo es el diálogo con los niños pequeños? Sí, y más que el diálogo, también quisiera, digamos, proponer que nosotros como padres, también uniendo un poco otra pregunta, es, nosotros debemos leer y, digamos, formarnos un poquito también en cómo ser mejores padres, digamos, cada día. Está, digamos, el pediatra Carlos Rodríguez, desde la página de Familia Carlos González, así Carlos González, desde la página de Familia se recomendó a John Holt y bueno, está Andrés Ter, digamos, el proceso cómo ha sido, digamos, desde otros ámbitos, pero por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, Carlos
González da muchas herramientas sobre el respeto, digamos, el respeto hacia los niños pequeños, hacia lo que ellos manifiestan, hacia lo que ellos, cada cosa que los niños pequeños dicen muchas veces no son ni bromas, no son ni molestando, realmente tienen mucho mensaje y si nosotros somos muy atentos y escuchamos, ellos nos dan siempre las claves para entender qué es lo que están pensando. Las rabietas siempre se obedecen por algo, no son simplemente rabietas, siempre hay algo por detrás. Entonces, aprender el lenguaje, digamos, de los niños pequeños hace parte de nuestra capacitación que deberíamos tener como padres. Entonces, pues yo los invito, digamos, a formarse un poquito, a leer un poquito sobre cómo hacer más entendible, digamos, esta relación con los niños pequeños, es acercarse, es bajar a su nivel, es jugar con las masas, con agua, y en ese jugar y en esa interacción se va entendiendo, se va dando la comunicación con los niños pequeños. Muchas gracias, Lady. A Estefanía, por favor, danos tu opinión con respecto a esta pregunta. Bueno, pues digamos, esto lo contesto un poco desde lo que recuerdo cuando yo era pequeña. Obviamente no puedo dar consejos de crianza porque no he criado a nadie, pero yo creo que lo principal es como ver que son personas. Por más de que sean niños chiquitos que de pronto no pueden hablar bien o digamos que no tienen, digamos, la misma capacidad de criterio, eso no quiere decir que, digamos, como decía Lady, que lo que digan es inválido, que no tiene ningún significado. Yo creo que simplemente es ser, sí, como decía Ana Paulina, ser respetuosos, digamos, en general y escucharlos y entender que son personas, no como, digamos, simplemente como un vaso que llenar, ¿sí? Gracias, Estefanía. Ana Paulina. Bueno, yo creo que el diálogo siempre es suficiente, incluso cuando son pequeños. Lo que pasa es que hay que ver suficiente para qué, porque si lo que estamos buscando es obediencia, es muy complicado. Los niños grandes ya van entendiendo que ni modo, que a veces nos toca hacer lo que los papás dicen porque si no nos va mal, pero los niños pequeños todavía están como en blanco en ese sentido y hay que pensar, hay que mirar más bien qué estamos esperando nosotros de ellos y por qué estamos nosotros esperando eso de ellos. Creo que sobre todo con los niños pequeños, las decisiones se toman con respecto a uno, con respecto a qué actitud tomo yo, qué cambio puedo hacer, cómo me puedo acomodar, más que esperar que los niños hagan lo que yo les estoy pidiendo y de la manera en la que se las estoy pidiendo. A veces esperamos demasiado de los niños, a veces queremos que se comporten de una manera que ni siquiera los adultos logran ser siempre así de perfectos como esa perfección que esperamos. Se nos fue un poco la señal de Ana Paulina. Bueno, entonces continuemos. Más o menos lo que estaba hablando en este momento Catalina con respecto a los padres es la siguiente pregunta que hace Natalie, que dice, ¿cómo abordar la desintoxicación de nosotros los padres que tuvimos que vivir la escolaridad completa? Los adultos tardamos más en interiorizarlo. Entonces, no, creo que Ana Paulina no ha vuelto todavía. Entonces, Estefanía, ¿tú qué consideras? Gracias. Bueno, digamos que yo no te puedo contestar de nuevo eso desde la experiencia, pero tal vez lo que podría aportarte desde mi experiencia es que, digamos que realmente a nadie le importa lo que estés tú haciendo más allá de tu núcleo, de tu círculo interno. Entonces, digamos que a veces yo siento que los padres se ponen una presión que no tienen ni siquiera. Claro que es el caso, a veces hay mucha, digamos, dentro del círculo de amigos, familiar que juzgan, pero en muchos casos no, realmente hay que seguir como el criterio de uno, obviamente, digamos, habiéndose educado, habiendo leído, digamos, al respecto, habiendo tenido un diálogo con la familia, pero una vez uno toma una decisión, digamos que está relajado, es una decisión que se tomó por tal y tal razón y tener como la confianza en esa. Digamos que desde que uno no esté vulnerando los derechos de los niños, digamos que nadie te va a poner ningún problema, a nadie realmente le va a importar qué están haciendo, ¿sí? Lo importante es saber por qué toman la decisión y una vez tomar la decisión, creer en ella.
Ahora, lo otro es que una vez, digamos, no sé, escogieron, por ejemplo, hacer plataforma virtual, por decir cualquier cosa. Digamos, una vez prueban ese método, si no funciona, no es el fin del mundo, no pasa nada, prueben otra cosa. Muchas veces veo que las personas se desmotivan por completo, o sea, para ellos, he visto muchas personas que si no funciona la cosa que empezaron de primeros, se desmotivan completamente, pero pues simplemente intenten otra cosa. La vida es de prueba y error, digamos que no hay ninguna presión realmente desde que uno toma una decisión y y sepa por qué la tomó, pues ya a ver si funciona o no. Solo es, sí, digamos, quitarse toda esa presión que uno no tiene. Muchas gracias, Estefanía. Ana Paulina, te fuiste, pero estabas hablando más o menos de la pregunta que está haciendo Natalie. Si quieres complementarla, por favor, gracias. Pues la verdad es que no sé en qué parte terminé, pero pues, o sea, realmente es un poco lo que estaba diciendo es tener claro como las expectativas, ser más realista con respecto a lo que esperamos de los niños. Dejar de esperar obediencia absoluta, eso no es bueno y nos frustra a todos y nos frustra a nosotros y nos explotamos con ellos y ellos no entienden qué es lo que pasa. Tratar de entender los tiempos de los niños pequeños no conocen el afán, los niños pequeños se involucran en algo y no quieren parar. Entonces, muchas veces queremos que por comodidad nuestra ellos hagan lo que esperamos que hagan, pero pues también tratar de mirar eso. ¿Por qué quiero que haga eso? ¿Es por ella? ¿Es por mí? Y si es por mí, ¿cómo puedo acomodar la situación? Muchas gracias, Ana Paulina. Lady y Germán, por favor, nos dan. Sí, yo quiero abordar esa pregunta también combinando tal vez con la pregunta sobre la tecnología. Yo pienso que la desintoxicación, pero empieza cuando uno toma una decisión compartida. Tiene que ver mucho con no estar asustado, con saber que es un mundo diferente y que un proceso de educación en casa o de desescolarización es un proceso de aprendizaje colectivo. ¿Sí? Colectivo es el papá, la mamá o la pareja, los que sean, con los hijos. Y como decía Lady, realmente es un compromiso, digamos, muy interesante porque los frutos se empiezan a ver muy pronto cuando uno empieza a leer y a investigar y a darse cuenta de un montón de un mundo paralelo que hemos tenido por fuera y uno dice, pero ¿en qué momento nosotros nos perdimos eso? Claro, los que tuvimos el colegio, los que fuimos a la escolarización completa, bastante más completa en el caso de nosotros, pues también, digamos, tenemos un punto de reflexión externo que podemos decir, bueno, eso tiene ciertas ventajas porque no se trata de masacrar la educación de ninguna manera ni de decir que está muy mal, sino que realmente es una cosa diferente y eso implica un esfuerzo colectivo, un esfuerzo permanente, un esfuerzo de diálogo, pero también lo que decía Estefanía, nosotros, por ejemplo, combinamos mucho todas las actividades cotidianas con un mensaje educativo, por ejemplo, lo hacemos con Creo que se nos fue. No te entendemos, Germán. No te entendemos. Bueno, vamos a continuar con esta pregunta con Estefanía. ¿Cómo debería ser el manejo de tecnología, por ejemplo, de videojuegos en el proceso de escolarización? Aquí de pronto lo puedes decir desde tu experiencia. Bueno, digamos que hay como dos factores respecto a la tecnología o a los videojuegos. El primero, digamos, es que, bueno, como todo en exceso es malo. La tecnología tiene digamos, por ejemplo, redes sociales o este tipo de cosas están diseñadas para ser adictivas o hay videojuegos que son muy adictivos. ¿Qué pasa con esto? Pues no quiere decir que sean malos ni que deben ser evitados ni prohibidos. Esto es más bien una muy buena oportunidad para enseñar a poner límites. Cuando digo poner límites, no digo imponer que llega, no sé, el padre y dice no puedes hacer tal cosa, sino que, digamos, se sienten con los niños y entonces digan, bueno, realmente tú quieres, no sé, digamos, estar todo el día en un videojuego siendo realistas, muy probablemente no. Entonces, digamos que es como enseñar a uno mismo a ponerse límites.
es como una cuestión para la disciplina en cuanto a que la disciplina no es impuesta, la disciplina, digamos, es algo que viene desde uno, ¿sí? Entonces, digamos que por ese lado que puede, digamos, salirse de control es poner límites. Por otro lado, todo esto son lo que son realmente son herramientas. Los videojuegos, la tecnología son herramientas excelentes, buenísimas, o sea, en mi caso toda mi educación básicamente es virtual y pues ahora que empiezo la universidad, pues por cuestión de la pandemia, pues todo es virtual. Entonces realmente la tecnología es una herramienta que hay que saber usarla. Realmente creo que todo lo que se refiere a la tecnología y a los videojuegos simplemente hay que es aprender a usarlos, aprender cuándo es exceso y aprender cómo es la mejor manera de sacarles provecho. Muchas gracias, Estefanía. Germán, por favor, ¿puedes terminar tu observación? Sí, nosotros Gracias. estamos aquí conversando. Es que el tema de la tecnología es como el tema de las frutas o las verduras. Hay gente que uno le dice, ay, sus hijos comen mucha fruta, pues porque uno come mucha fruta. Es similar a la tecnología. Si el papá es súper tecnológico, si el papá no suelta el computador o el teléfono o la tablet o se la pasa viendo televisión, pues va a ser muy difícil que el hijo no sea también dependiente. Entonces, volvemos a al mismo centro, digamos, un proceso de diálogo en que uno tiene que dar mucho ejemplo, uno que tiene que estar convencido de que la tecnología es un instrumento maravilloso, chéverísimo, bacanísimo, pero también tiene que ponerse unos propios límites. En este momento lo que pasa es que estamos, al parecer, como atrapados por la tecnología, pero hay que saber que no podemos estar atrapados por la tecnología. Entonces, en eso hay que poner muchos horarios y tiene que ver con la pregunta que también pone Sergio sobre rutinas y hábitos, y en eso tiene que haber un diálogo. Aquí, por ejemplo, se intenta que se vea un programa y los niños son los que apagan el televisor, ¿no? Y son los niños los que se ponen las rutinas, digamos, en diálogo con los papás, porque como dice Ana Paulina, esperar obediencia, cuando todos en alguna manera somos obedientes, desobedientes, entonces no es tan fácil uno exigir al otro cuando uno a veces no da suficiente. Y también uno fue niño, fue joven, fue rebelde, entonces el proceso de diálogo permanente, cotidiano y de acuerdos es muy importante para esos dos temas, tanto para la tecnología como para las rutinas. Muchas gracias. Ana Paulina, por favor. Bueno, a ver, yo soy súper de la tecnología, pero gente que prohíbe tanto la tecnología es porque realmente no la entiende, no entiende las posibilidades y no le ve las ventajas y se ha dejado llenar la cabeza de todas estas alertas que nos llegan por todos lados diciéndonos que la tecnología es mala, que los videojuegos son malos, que los videojuegos les meten ideas violentas en la cabeza a los niños, que son adictivos. Y yo creo que hay que informarse un poquito para darse cuenta que no es tan cierto todo esto y también intentar, o sea, no dejar que nos conquisten los miedos y nos los instalen desde afuera, analizar cada preocupación que tenemos. Creo que en el proceso de desescolarización, si la familia viene siendo bastante restrictiva con la tecnología, tampoco se puede dar un cambio de un momento a otro como listo, ahora úsenlo indefinidamente, porque eso va a causar dos cosas. Una, que como los niños lo tenían prohibido y ahora lo tienen permitido, van a querer cogerlo y meterse ahí y no soltarlo nunca, porque cuando a los niños les pasa algo así, es como, uy, mis papás se volvieron locos, aprovechemos antes de que se den cuenta de la locura que están haciendo. Y lo otro que va a pasar es que como ellos van a reaccionar de esta manera, pues los papás van a morir de angustia, van a decir, sí, ven, eso es lo que pasa cuando uno les permite, yo sí tenía razón, eso es malísimo. Entonces creo que uno puede ir empezando, si uno cree que sí es bueno como permitirles más tecnología, que yo creo que sí, empezar a soltar poco a poco, empezar a hacer acuerdos, empezar a probar qué pasa si, qué pasa si lo dejo jugar más videojuegos hoy, qué pasa si hoy me siento con él a mirar los videos de YouTube que ve. Entonces, ir soltando poco a poco, de manera que los niños estén más contentos porque le dejando que no y los papás estén tranquilos porque no fue una cosa gradual, de un golpe, sino que va siendo gradual y poco a poco se van acostumbrando a tener más tiempo. Yo sí creo que, como dijo Estefanía, la tecnología es una herramienta y es una herramienta súper poderosa y es la herramienta de la cultura en la que vivimos ahora y seguramente los empleos de nuestros hijos van a tener todo que ver con la tecnología, la mayoría de ellos.
También creo que, como dijo Germán, tenemos que dar ejemplo porque hay papás que no tienen ni 5 de coherencia, no sueltan el celular nunca ni para sentarse a la mesa, pero quieren que sus hijos nunca lo cojan. Y también creo que entre todos podemos ir desarrollando la disciplina que decía Estefanía, las rutinas, el buen uso, hablarlo mucho. Muchas gracias, Ana Paulina. Creo que pues Germán y Ana Paulina y Estefanía contestaron la última pregunta. El tiempo ya se nos va a acabar. Voy a hacer la pregunta, pero por favor que sean muy breves. ¿Cómo establecer rutinas y hábitos saludables para jóvenes entre 13 y 15 años al estar desescolarizados? Entonces, pues me gustaría, Ana Paulina, si quieres completar lo que tú estabas diciendo, muy breve, y después continuamos con Estefanía. Ok, yo creo que a esa edad los niños ya son bastante autónomos y son personas con las que uno puede conversar y uno puede, digamos, razonar y uno puede debatir. Entonces, por un lado, con respecto a rutinas y hábitos, el ejemplo es básico. De nuevo, uno no puede exigirle a los niños unas cosas si uno no las cumple. Y hablar con ellos, explicarles, probar, proponer, hagamos planes, ¿cómo crees tú que necesitas en este día? Si son niños recién desescolarizados va a ser más difícil, porque están acostumbrados a que alguien les organice su día, sus horarios permanentemente, y cuando les dan la libertad de hacerlo, a veces no tienen ni idea por dónde empezar. Si ya vienen desescolarizados, creo que llegarán a los 13 o 15 años con una forma de diseñar sus rutinas, pero conversar, planear, explicarles, enseñarles metodologías para manejo del tiempo, mirar a ver para qué necesitamos tener una rutina, explicarles sobre hábitos saludables, leer juntos, ver documentales. Muchas gracias, Ana Paulina. Estefanía, por favor. Bueno, pues básicamente lo que dijo Ana Paulina, explicarles por qué crees tú que deben tener una rutina, por qué crees que deben tener tales hábitos, hablar con ellos, porque de nuevo uno no puede como imponer, tú no vas a hacer la rutina y el hábito que otra persona te dijo, es algo que tú mismo escoges. Entonces, básicamente lo que dijo Ana Paulina de dialogar y hablar con ellos y ayudarles a crear sus propias rutinas y hábitos. Muchas gracias, Estefanía. Germán y Lady. Qué pena, nosotros es que hay una pregunta que se quedó en el aire. Yo pienso que lo que dice Ana Paulina y Estefanía es suficiente con respecto a la última, pero hay una pregunta que dice, si decidimos no llevar nuestros hijos a la escuela, ¿cómo podemos mostrarle a la sociedad que somos personas normales? Y nosotros queríamos hablar un minutico sobre eso. Lo primero es que los hijos de educación en casa son más emprendedores, tienen más emprendimiento, tienen más iniciativa, y lo que uno espera es que no estén pasando hojas de vida, sino que estén recibiendo hojas de vida. Eso por un lado. Y lo segundo es que estamos convencidos de que la educación tiene que transformarse. En 20 o 30 años la educación va a ser certificación por competencias, que está pasando hoy en día en muchas partes, y los hijos que se educan en casa muchas veces tienen muchas competencias que pueden ser certificadas en muchas áreas diferentes o en áreas puntuales, no es solamente en un área exclusiva, y eso va a ser una tendencia. Entonces la gente se va a poder certificar sin necesitar los certificados, pero también pensando en que ellos van a ser personas que tienen mucha iniciativa y que van a ser personas que no van a estar, digamos, luchando con ese tema de hojas de vida permanentemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta pregunta, pues, no sé si Estefanía quieras decir algo con respecto a eso, porque pues no sé. Sí, bueno, primero creo que cambiar tu mentalidad, porque la manera en la que está escrita esa pregunta estás implicando que no somos personas normales. Pero lo que iba a decir es que no podemos hacer esa división de personas normales, nosotros que educamos en casa. Todos somos personas, simplemente nos educamos de manera diferente. Así como hay personas que no comen picante, hay personas que no van al colegio. Digamos que primero tenemos que empezar por nosotros mismos, normalizarlo, porque pues no nos cambia como personas, digamos. O sea, digamos, sí, la educación es muy importante, pero digamos no nos aleja de la sociedad en ningún, al contrario, yo considero que al no estar en la escuela es mucho más fácil para nosotros estar como directamente dentro de la sociedad. Ahora, ¿cómo podemos demostrarle a la sociedad que necesitamos oportunidades laborales? De la misma manera que haría una persona en la escuela.
si un trabajo te exige tales y tales competencias, y puede ser que yo no tenga entonces una certificación, pero entonces voy a buscar una manera de igual lograr como demostrar, digamos, ya sea mis competencias, ya sea con experiencia o ya sea con otra manera de certificar. O sea, realmente eso es lo último de lo que te tienes que preocupar. Muchas gracias, Estefanía. Ana Paulina, ¿quieres decir algo muy breve con respecto a esta pregunta? Sí. Primero, yo no siento que tengamos que andar demostrándole nada a la sociedad, como intencionalmente, ¿no? O sea, lo que somos y lo que son nuestros hijos es suficiente testimonio de lo que ha sido la vida que hemos vivido. Con respecto a lo que dice Estefanía de la normalidad, también me causó como que me movió, porque alguna vez conversaba con Adelaida sobre la gente normal, y a Adelaida yo le decía, pero es que esa gente es rara, y ella me decía, mami, es que uno ve a la gente y cree que todos son normales, pero cuando mira un poquito más, todos son raros. Entonces, todos somos diferentes, y creo que esa diferencia y esa diversidad humana enriquece a la sociedad, y no que para qué queremos ser todos igualitos. Y normalmente pensamos que ser normal es que igualitos. Entonces, no hay necesidad de ser normal. Y los niños educados en casa son bien particulares, son bien distintos y bien auténticos, y a mí me parece que esa es una de las cosas más bonitas que tienen. Y con respecto a las oportunidades laborales, creo que lo que dijo Estefanía, o sea, son siempre súper autónomos, y creo que es de lo que menos tendríamos que preocuparnos ahora. Gracias, Ana Paulina. Sí, efectivamente, yo también considero que pues todos somos únicos, todos somos especiales. Les agradezco mucho por haber estado en esta conversación. Se nos acabó el tiempo lastimosamente. Eh, Muchísimas gracias, les agradecemos por el tiempo, por el esfuerzo de estar aquí. Pedimos disculpas porque pues cada uno está en un sitio donde de pronto el internet no es muy bueno, y ustedes ya, los que nos están viendo, lo saben, y les agradecemos. Muchísimas gracias, Ana Paulina, muchísimas gracias, Estefanía, muchísimas gracias, Lady y Germán, por esta oportunidad de estar con ustedes. No sé, Catalina, si tienes algo que decir. Gracias por la o ya. invitación. No, con mucho gusto. Bueno, No, simplemente entonces, gracias a todos. Para ya saludar. Catalina está, y les agradecemos mucho. No, Bueno, despídete, Germán, que todos hablamos al tiempo. Ay, no, qué pena, no, es que trajimos aquí al combo de la familia para despedirnos, para dar las gracias por esta oportunidad, y siempre dispuestos a compartir nuestra experiencia. Gracias, Con toda la gracias tribu. por estar aquí. Qué hermoso. Chao. bueno, Una chao, nos vemos, mayor gracias. de todas las conversaciones es todos, sin falta, hablaron de empezar a ser conscientes de lo que hacemos y tomar las decisiones, pensar qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Es lo que yo me llevo de este espacio como conclusión de sus participaciones. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí. Gracias a los comentarios, a todos los que participaron en sus comentarios y por sus preguntas tan retadoras. Gracias.